Buen día, voy a hablar acerca de las diferentes vías sensoriales. Gracias al sistema visual, que es la primera vía, podemos recibir información exterior acerca de colores, tamaños, formas. Los receptores se ubican en los ojos, obviamente, y estos son los conos y los bastones. Los conos se encargan de recibir información a color, mientras que los bastones de recibir información a blanco y negro. De acuerdo con Blanco y Travieso en el 2014, la esclerótica es una capa muy dura que recubre el globo ocular y esta permite que pase la luz de afuera hacia adentro. También encontramos el coroides, que por su lado permite la regulación de la luz que es recibida. Y también encontramos el iris. El iris permite que la luz se transforme. Encontramos también la retina. El ojo básicamente está cubierta en su mayoría de la retina y esta cumple con la asimilación de los fotones de manera electroquímica. De manera electroquímica decodifica la información electromagnética que es recibida. La retina tiene tres capas. En la primera está conformada por los fotorreceptores, que son los conos y los bastones que mencioné al principio. Los conos se encargan de la visión diurna, mientras que los bastones, que son mucho más abundantes, se encargan de la visión nocturna. También encontramos la segunda capa. Allí se ubican las células bipolares. Estas funcionan como una especie de primera estación para el camino de la información que va hacia el cerebro. Además, también funcionan como integradores de la información de distintos receptores. En la parte más alejada, en lo que sería el fondo del ojo, están presentes las células ganglionales. Estas se encargan de integrar aquella información que fue emitida, por las células bipolares por medio de los axones que se encuentran conectados directamente al nervio óptico y viaja la información desde ese punto, desde la retina, hacia los cerebros, hasta las estructuras visuales. Dentro de las células ganglionares también hay una subdivisión. Estos tipos de células se dividen de acuerdo a la velocidad de impulso de conducción que cada una tenga. Por ejemplo, las células X procesan los estímulos que permanecen estáticos y la velocidad va desde los 20 metros por segundo. Están las células Y que procesan los estímulos que están en movimiento y su velocidad son de 40 metros por segundo. Y por último se encuentran las células W. Estas tienen una velocidad de 10 metros por segundo y la información que envían llega a las partes más primitivas del cerebro. Además de estar involucradas con lo que sería el movimiento motórico del ojo y de la cabeza. Esto es para lograr centrar los objetos en el entorno. Así que entonces estaríamos hablando de lo que serían las células que se encargan de la dinámica atencional del organismo. La luz puede ser comprendida como un flujo de corpúsculos o bien como una serie de distintos patrones de ondas electromagnéticas. Dentro de la gran variedad de ondas electromagnéticas que pueden llegar a ser conocidas se encuentran las ondas de radio, los rayos X, ultravioleta y también los infrarrojos. La retina se encarga de detectar el espectro de ondas electromagnéticas que se asocian con la luz. Existen dos tipos de ondas electromagnéticas, las cuales son la periódica y las no periódicas. Las ondas periódicas se pueden definir como aquellas en las que la forma se repite regularmente en cierto lapso de tiempo, mientras que las no periódicas la forma cambia de manera más abrupta. Bueno, eso fue la vía sensorial visual. Ahora vamos a hablar sobre la vía sensorial auditiva. De acuerdo a López Vázquez en 2014, los sonidos son los estímulos externos que van directamente al sistema auditivo. El sistema auditivo consta del oído externo, del oído medio y del oído interno. El oído externo se encuentra conformado por lo que sería el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Y en la mitad se encuentra lo que sería la mitad de lo que sería el oído externo, y el medio se ubica una delgada membrana que es la membrana timpánica. El oído externo cumple con dos funciones. La primera
Funciona como una especie de filtro que modifica la presión sonora que llega hasta la membrana timpánica y también brinda claves direccionales que dan paso a la localización en el espacio. Entre la cóclea y la membrana timpánica se ubica el oído medio. Allá se pueden observar los huesecillos que están conformados por el martillo, el yunque y el estribo. Su función es ajustar la impedancia. Aunque la cóclea hace parte del oído medio, esta también es parte muy fundamental en el oído interno. Y esta también a su vez está dividida en tres partes: la escala vestibular, la media y la timpánica. Las dos primeras se dividen por la membrana Reisner y las otras dos por la membrana basilar. También encontramos las células ciliadas. Estas células ciliadas internas se organizan en una fila y las externas están distribuidas en 3 o en ocasiones a veces en 5 filas. Cuando hay un movimiento en todas estas estructuras que ya mencioné, se produce un cambio eléctrico que es capaz de asegurar la transmisión nerviosa que va hasta las estructuras cerebrales. A continuación voy a hablar de la vía sensorial gustativa. Solé en 2014 indica que los córpulos que se encuentran ubicados en la lengua y en el interior de la boca dan paso a las cualidades gustativas, en donde se puede percibir el patrón de excitación que es recopilado por las fibras de Shorter Tympani. Desde hace varios siglos se han determinado 4 características sensoriales que son las más conocidas hasta ahora, que son el gusto por el salado, el dulce, el amargo y el ácido. Dentro de las principales estructuras que dan paso a la recepción gustativa se encuentran las papilas y los córpulos. La mayor cantidad de receptores gustativos está dentro de las papilas gustativas. Estas son un conjunto de protuberancias que están distribuidas por la lengua. En las papilas fungiformes están los córpulos. Estas están en la punta y por los lados de la lengua. Las papilas filiformes no tienen córpulos y son más pequeños, pero a pesar de esto tienen una gran cantidad de receptores que son trigeminales y estas se encargan de las sensaciones irritantes que son producidas por grandes concentraciones, por ejemplo, del alcohol o de sabores muy picantes. Otras partes importantes son los nervios craneales. Por ejemplo, el par craneal noveno tiene como objetivo la inervación de las sensaciones como el gusto, el tacto y la temperatura. Por otro lado está el par décimo, que registra aquellos córpulos que están dispersos a lo largo de la parte superior del esófago, del epiglottis y del paladar. Y finalmente también encontramos el par quinto. Este se encarga del transporte de las sensaciones térmicas, las dolorosas y las tácticas, que son producidas por la mostaza, por el mentol y por todas esas sustancias irritantes. Las aferencias gustativas son enviadas a la corteza por medio del tálamo y las sinapsis gustativas se producen en el nervio medial ventral talámico, y eso es como una especie de estación en donde se releva solamente la información gustativa. Cuando se le denomina algo como ese sabor característico, ese gusto característico, no es más que el reconocimiento retronasal del aroma de ese mismo objeto, de ese mismo alimento. Es importante reconocer esa parte. Haimar, Metzer y Calderoni realizaron diferentes estudios en donde encontraron que cuando no hay reconocimiento olfativo, el gusto por el chocolate o por la naranja cambiaba, pero a diferencia de eso, por el vinagre no cambiaba nada. Entonces el reconocimiento de los sabores puede llegar también a ser posible, no solamente por el estímulo que ingresa por las diferentes vías sensoriales gustativas, sino también es un conjunto general de diferentes vías. En este caso sería muy importante la vía olfativa. Eso sería todo. Muchísimas gracias.